Muy buenos días, estudiantes. Me encuentro en la Universidad de Antioquia, donde entrevistaremos a cuatro estudiantes. Muy buenos días, estudiantes. Me encuentro... Dije estudiantes otra vez. Listo. Muy buenos días, televidentes. Me encuentro en la Universidad de Antioquia, donde entrevistaremos a 4 estudiantes. Ellos nos hablarán acerca de la historia de la contabilidad, análisis de sujeto y método. Un tema bastante relevante dentro del proyecto de aula Cultura Contable. No te despegues. Contabilidad, análisis histórico de sujeto y método. Autor Jorge Enrique Urbano. La contabilidad ha evolucionado primero de un conocimiento impuesto de carácter técnico operativo instrumental dedicado a los registros. Y eso técnico fue avanzando porque la sociedad va progresando y porque van evolucionando más conceptos, las relaciones
hasta llegar a un punto de que se empieza a pensar diferente la contabilidad, no solo como un hacer, sino que ese hacer encierra un conocimiento. Explicar el origen y los fundamentos de la contabilidad es el buscar a través de la historia métodos de investigación dentro de la teoría contable, ya que se demuestra que, al contrario de otras ciencias, la contabilidad nació como una necesidad social de medición de la realidad económica y no como un planteamiento de estudio sistemático de saberes. La historia no precisa una fecha exacta del surgimiento de la contabilidad, simplemente se da como una aproximación y evidencia que ésta tiene en sus orígenes en la aparición del comercio. Ya puedes hablar. Sonó el celular 2 veces. El avance de la contabilidad. El avance de la contabilidad sigue en 4 etapas. La primera fue la antigua, la segunda las escuelas de práctica, la tercera la teorización y la cuarta. El avance de la contabilidad sigue en 4 etapas. La primera etapa fue la antigua, la segunda etapa fueron las escuelas de práctica, la tercera etapa fue un intento de teorización y la cuarta etapa fue el siglo XIX y primeros años del siglo XX. La edad antigua se remonta al año 416 y toma el hacer contable como una práctica. La contabilidad comienza en esta etapa por la necesidad de los comerciantes de obtener información. La cuenta es el regidor principal de la contabilidad y las letras y los números son elementos fundamentales de la cuenta, es decir, se usaba la partida simple. Se contextualiza desde el año 470 al 1450. Se cambia el pensamiento de la contabilidad de como un oficio a una profesión. Además de esto, se usan libros para suplir la falta de memoria de los humanos. Se usa la partida doble y se crean escuelas de prácticas, las cuales toman en cuenta las teorías. Comienza en 1458 con la invención de la imprenta, la cual ayuda a difundir conceptos y procedimientos. En esta etapa se crearon las asociaciones de contadores, los cuales crearon unas normas generales para todos. También se dan a conocer investigadores contables que buscaban en lo que debería ser la práctica contable, y de eso surgen multitud de teorías. Entre las más importantes están la teoría de la personificación, la teoría jurídica, la teoría económica, la teoría de la contabilidad pura y la teoría administrativa. En la teoría de la personificación se dice que la cuenta es una persona creando una ficción, con el propósito de entender cuándo aumenta y cuándo disminuye. Se dice que la persona recibe con la izquierda y entrega con la derecha, dando a conocer la dinámica de débito y crédito respectivamente, siendo así el objeto el movimiento de la cuenta y el método una persona ficticia. Esta teoría concede gran importancia a la No ha pasado ni siquiera. ¿Qué le pasa? Esta teoría concede gran importancia a la organización como sujeto de derecho y reconoce las implicaciones jurídicas que Esta teoría concede gran importancia a la organización como sujeto de derecho y reconoce las implicaciones jurídicas que se derivan del hecho contable. Esta teoría llega contraponiéndose a la de la personificación, diciéndonos, las cuentas no son personas, las cuentas son cuentas y llevan información de personas jurídicas sobre sus derechos y obligaciones, siendo los derechos el débito y las obligaciones el crédito. Los representantes de esta teoría consideran que la práctica contable debe estar sujeta al momento económico y a los cambios en que éste se produzca. Esta teoría avanzó en el concepto de valor debido a la teoría marxista, concepto que se convirtió en uno de los sistemas de medición de la realidad de una empresa.
Su objeto fue la investigación experimental, teniendo en cuenta el dato fundamental de donde partían las cuentas de balance, y no de forma contraria, donde descubre el sistema que permite reportar información sobre el patrimonio de los procesos en las organizaciones. Esta teoría integra los valores humanos a los valores financieros de la empresa. Considera la contabilidad como el principal instrumento administrativo y financiero. También reconoce el carácter predictivo que obtuvo la contabilidad y la importancia para el desarrollo de una organización. El esfuerzo de teorización y cambios en el pensamiento contable han aportado a la práctica un desarrollo y conocimiento que ha unificado la contabilidad. Esta trata de buscar un sistema de contabilidad con el objeto de valorar los recursos económicos de la empresa, utilizando métodos como costo de reposición, precio de venta y valor actual. Algunos autores como Patton y Littleton defienden el costo histórico como un buen método de valoración, mientras que otros le dan mayor importancia al ajuste de estados financieros con el fin de reflejar la realidad en cuanto a la inflación. ¿Está grabando? Sí. No, es imaginación tuya. Ya. Sí, hágale. Hágame señas, huevón, ya. La escuela de formación para la toma de decisiones no se toma como una disciplina, sino como una práctica contable. Aquí se considera la contabilidad como un servicio de información, pero no puede interpretarse la información como una información única o que es la misma en todos los casos, porque no todos los usuarios requieren la misma información. Pero esto se logra siempre y cuando toda esta información conserva algunas características como lo es la pertinencia, verificabilidad, comparabilidad, validez, neutralidad y veracidad. La escuela de ética trata los conceptos básicos relacionados con las personas que emiten esa información contable, refiriéndose así a la adecuada presentación de los estados financieros. Además, esta escuela trata temas como lo es la verdad, la claridad y la moral en el ejercicio de la profesión contable, queriendo así demostrar la imparcialidad que debe existir en la información que se suministre. En sí, los informes deben presentarse sin errores intencionales. En la escuela sociológica se le da suma importancia a las relaciones sociales que se derivan de la información contable. Aquí se presenta la contabilidad social a nivel macro, es decir, el impacto de las diferentes empresas o instituciones en el medio económico y social, y esto a nivel nacional e internacional. En la escuela inductiva y deductiva, antes que escuelas, podrían tomarse como procesos metodológicos de investigación empleados en la elaboración de teorías. Esta elaboración de teorías se realiza mediante dos procesos, que son el deductivo e el inductivo. El método deductivo se basa en la formulación de objetivos partiendo de premisas, en la declaración de postulados, el empleo de términos definidos y en enunciar los principios generales. Y el método inductivo puede ser útil en algunos campos de la contabilidad, como los rasgos comunes de cada uno de los sistemas contables y en la codificación de reglas que a medida que la teoría contable se desarrolla en sistemas válidos, sus premisas pueden ser inferidas inductivamente. Consiste en una o más realizaciones científicas pasadas que alguna comunidad científica... Pero porque se ríe si nadie se está riendo. Consiste en una o más realizaciones científicas pasadas que alguna comunidad científica particular reconoce durante algún tiempo y que sirve de base para una práctica posterior.